Si nos dijeran que es posible ir a pie desde Rusia hasta Estados Unidos, o que hay un lugar en el que podemos ver el mañana, seguramente desconfiaríamos. Aunque hay 2 islas que permiten estas y varias particularidades más. Te invitamos a conocer la increíble historia de las Islas Diómedes y a descubrir por qué son un lugar clave a la hora de soñar con una autopista que conecte a todo el mundo. Para conocer la historia de las Diómedes tenemos que ir hasta el norte del Océano Pacífico, en el lugar en el que Asia y América se acercan tanto que quedan a unos pocos kilómetros. Allí nos encontramos con la Diómedes Mayor, al oeste, que pertenece a Rusia. Solo 3,7 kilómetros hacia el este se encuentra Diómedes Menor, que pertenece a Estados Unidos. La isla rusa, llamada Imaqlik en el idioma esquimal local, tiene 29 kilómetros cuadrados. Pertenece al distrito autónomo de Chukotka, que se encuentra en el extremo noreste de Rusia. Y actualmente está deshabitada por una razón que ya conoceremos. Del otro lado, la isla estadounidense es conocida también como Inalik. Tiene 7 kilómetros cuadrados, pertenece al estado de Alaska y cuenta con unos 115 habitantes según el último censo. Se encuentra tan aislada y está en un lugar tan inhóspito y hostil que la única forma de llegar es en helicóptero. Al encontrarse sobre el paralelo 65 norte, se podrán imaginar que el clima no es nada benigno. Las bajas temperaturas que se registran provocan que durante varios meses en el año el agua esté totalmente congelada. Esto hace posible que se pueda ir de una isla a la otra a pie. Es decir, podemos ir de Estados Unidos a Rusia caminando, lo que no es viable en ningún otro lugar del planeta. Esto es posible en la teoría, porque en la práctica es ilegal, ya que no hay aduanas en ninguno de los 2 lugares. Históricamente, las islas eran ocupadas por los mismos grupos indígenas que vivían a uno y a otro lado de la orilla. Sin embargo, todo empezó a cambiar en 1867. En ese entonces, Estados Unidos le compró a Rusia todo el territorio de Alaska. Se determinó que el límite entre ambas naciones quedaría justo a mitad de camino de las Islas Diómedes, en pleno estrecho de Bering. De esta forma, los pueblos que habitaban quedaron uno en cada país. En ese entonces no fue tan relevante, aunque sí lo sería luego. Alaska tuvo que adaptar su calendario al resto de Estados Unidos, por lo que la línea internacional de cambio de fecha quedó entre ambas islas. Para colmo, como la Rusia zarista no había adoptado aún el calendario gregoriano, Alaska tuvo que saltar 11 días la fecha cuando fue adquirida por Estados Unidos. One reason for Alaska's importance is its geographical position, in the path of the air routes over the roof of the world. The airplane is making Alaska a center of the new communication routes of our air age. Igualmente, no fue todo tan simple para los pobladores. Las cosas cambiaron bastante luego de la Segunda Guerra Mundial. Con el inicio de la Guerra Fría y el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, mucho se escribió sobre el telón de acero que se levantó en Europa. Pero quedó algo relegado el llamado telón de hielo, que dividió a las Diómedes durante décadas. Y en este caso no se trataba de países aliados, sino que era una frontera directa entre ambas superpotencias. Los soviéticos optaron por reducir los riesgos y obligaron a irse a los pobladores. De esta forma, las familias quedaron divididas y en muchos casos ya no pudieron volver a verse. Así se mantuvo la situación durante décadas. En los 80, cuando se vivía el deshielo de la Guerra Fría, se produjo uno de los cruces más famosos entre las Diómedes. La estadounidense Lynn Cox cruzó nadando entre ambas islas con el fin de bajar las tensiones del conflicto. Los jefes de Estado de ambos países, Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, celebraron el acto. Pero una de las cuestiones más extrañas es la que marca el reloj. Por más que la hora solar sea la misma, hay 21 horas de diferencia entre ambas islas. Por eso es que si del lado norteamericano son las 10 de la mañana de un martes, del lado ruso son las 7 de la mañana del miércoles. Entonces, si nos paramos en la Diómedes Menor y vemos hacia el oeste, podremos ver literalmente el mañana. Por otro lado, las Diómedes se encuentran en una ubicación que cobró más relevancia a nivel geopolítico.
es que por el aumento de la temperatura a nivel global, toda la región ártica tiene más meses en el año en el que puede ser navegable, por lo que aumentó el flujo de barcos y de comercio. Pero sin dudas, el gran estrellato político de las Diomedes en nuestra época se dio en 2008. La gobernadora de Alaska en ese entonces, Sarah Palin, se postulaba a la vicepresidencia en la fórmula con John McCain. Quienes se oponían a ella la acusaban de no contar con suficiente experiencia para llegar al cargo. Let me ask you about some specific national security situations. Sure. Let's start with Russia. They're our next-door neighbors, and you can actually see Russia from land here in Alaska. Do you consider a nuclear Iran to be an existential threat? En las Diomedes, como sabemos, esto es cierto, aunque Palin no las había visitado nunca. And I can see Russia from my house. Y cuando quiso explicarlo, bueno, no se le hizo fácil. It's funny that a comment like that was kind of made to, I don't know, reporters. Mocked? Yeah, mocked, I guess that's the word, yeah. Por algún motivo, en esas elecciones terminó ganando Barack Obama. Las Islas Diomedes también cumplen un rol clave en una vieja fantasía de muchas personas. ¿Es posible construir una autopista que nos permita ir en auto por todo el mundo? Por ejemplo, podríamos empezar por África, recorrer Europa, cruzar Asia y luego ir hacia toda América. Bueno, entre África, Asia y Europa podemos hacerlo, ya que un puente sobre el Canal de Suez nos permite cruzar por tierra. Entre Norteamérica y Sudamérica deberíamos resolver el tapón del Darién, ya que ahí no podemos circular por tierra. Y entonces nos quedaría por ver cómo llegamos desde Rusia hasta América. Desde hace mucho tiempo se baraja la posibilidad de construir un puente que una ambos territorios. Si tuviéramos que unir el cabo de Shniev en Rusia con el cabo Príncipe de Gales en Estados Unidos, deberíamos hacer un puente de 82 kilómetros, lo que torna esta idea en una fantasía. Pero con las Diomedes la ecuación cambia bastante. Es que gracias a su existencia podemos hacer un puente de 37 kilómetros en la parte rusa, otro de 42 en la estadounidense y uno de 3 entre ambas. Como la profundidad no es tan pronunciada y alcanza los 55 metros, se cree que sería posible su construcción, aunque habría una gran cantidad de cuestiones a resolver. Por empezar, por lo hostil de la zona solo se podría trabajar en los meses más cálidos. Durante 7 meses al año las obras deberían parar, lo que demoraría mucho las construcciones. Además, el deshielo produce que durante la primavera circulen enormes icebergs que impactarían de lleno contra el puente, por lo que tendría que tener una estructura muy resistente. Si se avanza con la idea del puente, sería una buena idea que también circule un tren y un oleoducto. De esta forma, Estados Unidos podría acceder directamente a las reservas energéticas rusas, lo que constituye una gran motivación. Pero supongamos que resolvemos las cuestiones técnicas y unimos los dos puntos. Nos encontraremos un puente que va en sentido figurado desde la nada hacia la nada. Del lado ruso solo tenemos una carretera hasta Magadán. Se trata de la Ruta de los Huesos, la misma por la que podemos llegar a Oymyakon, la ciudad más fría del mundo. Por lo que habría que construir otros 2.000 kilómetros para llegar al estrecho de Bering. Del lado americano no hay una situación mucho más cómoda. Recién en Fairbanks tenemos conexión para seguir hacia el resto del continente, por lo que habrá que construir hasta allí unos 850 kilómetros. Toda esta gigantesca obra de ingeniería tendría un costo que se calcula en $150.000 millones. Si bien es cierto que un oleoducto le daría un sentido económico, parece difícil pensar que se trata de un proyecto viable en la actualidad. Es que ya sea por barco o por avión tendremos opciones más económicas o rápidas según el caso. Este puente podría hacer que el ser humano vuelva a conectar lo que en algún momento estuvo unido. Es que hace 25.000 años, en la última glaciación, bajó el nivel de los océanos y toda esta zona era tierra emergida. Existe cierto consenso en que por ese lugar se produjeron migraciones y comenzó la población del continente americano. ¿Te parece viable la construcción del puente? ¿Sería útil o ese dinero podría tener mejores destinos? Déjanos tu comentario más abajo.
Y si llegaste hasta acá, tal vez sería una buena idea proponerte que seas miembro de un mundo inmenso. Mediante un aporte mensual podrás apoyarnos para que sigamos haciendo más y mejores videos. Además, podrás acceder a algunos contenidos exclusivos.